encantado de acompañar este proceso tan importante de Córdoba. Felicitarte a ti y a los organizadores y autoridades, sector público, privado, académico y social de Córdoba, y destacar la importancia de que los territorios afronten directamente su propio desarrollo y puedan generar ese tipo de iniciativas como la que hoy están presentando. Básicamente, en mi intervención, lo que voy a hacerles es un resumen ejecutivo, ¿sí?, de un documento que estamos trabajando en la comisión, en la red, perdón, de comisiones parlamentarias de futuro que este año ha creado la CEPAL, precisamente en acompañamiento con los parlamentos de Chile y Uruguay, específicamente con el senador Juan Antonio Coloma, a quien saludo especialmente, lo mismo que a Rodrigo Goñi, a quien también saludo especialmente, y que va a poner en valor básicamente una serie de conceptos que creo que son centrales. En primer lugar, vamos a hacer una conexión con esto que has comentado, Daniel, de cómo la policrisis afecta al mundo en desarrollo, sobre todo, y cómo esto nos afecta y por qué tenemos que actuar en este sentido para revertir estos efectos. Después voy a referirme en sí a lo que propone la red y el contexto inicial, como para darles en pocas palabras lo que esto significa y las razones por las cuales en América Latina requerimos precisamente afrontar, como lo vamos a llamar ahora, el problema de la tercera trampa del desarrollo, que consiste pues en la debilidad de las instituciones y la gobernanza poco efectiva, y por qué la gobernanza anticipatoria es fundamental para superar esta tercera trampa. Entonces vamos a ver qué se entiende por gobernanza anticipatoria, las herramientas de la gobernanza anticipatoria para fortalecer las capacidades institucionales. Finalmente voy a hacer una breve introducción a la evidencia empírica de la experiencia europea y finlandesa, porque tenemos pues la gran oportunidad de que Juan Antonio y Rodrigo nos cuenten las experiencias chilena y uruguaya, que creo que eso va a llenar mucho por qué razones en América Latina sí podemos afrontar esto con una serie de cambios institucionales y culturales. Muy bien. Entonces, dicho esto, arranco. Básicamente, la gobernanza anticipatoria, lo que queremos es mostrar que esto es una necesidad imperativa para América Latina y el Caribe ante estos rápidos cambios que mostró Daniel, cambios tecnológicos, sociales, geopolíticos que configuran ya nuestro siglo XXI. Estamos destacando la urgencia de fortalecer las capacidades anticipatorias para convertir esta trampa del desarrollo de las bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva en la cual estamos en América Latina. Y obviamente esto implica profundizar en cómo se supera esta trampa, y nosotros vemos una gran oportunidad en el fortalecimiento de las capacidades anticipatorias de los parlamentos de la región. Y aquí destaco tanto a nivel nacional como subnacional, y vemos cómo la creación y consolidación de una red de comisiones de futuro parlamentarias puede servir como un espacio de reflexión estratégica para anticipar riesgos y aprovechar oportunidades emergentes, permitiendo el diseño de políticas públicas resilientes e innovadoras que enfrenten realmente los desafíos estructurales de la región. Si bien nos inspiramos en estas experiencias, particularmente de Finlandia, Unión Europea, Chile, Uruguay, queremos proponer unas recomendaciones prácticas en la red que incluyen la institucionalización de la perspectiva legislativa, el desarrollo de capacidades especializadas y la colaboración regional para la gobernanza anticipatoria. Y pensamos que la implementación de estas estrategias va a permitir a los legisladores mejorar la calidad de la legislación, anticiparse a crisis futuras y fomentar una cultura política orientada a largo plazo y a la posibilidad real de tener políticas de Estado que afronten la intertemporalidad cortísimo plazo, corto, mediano y largo plazo. Así que esto es el marco que nos une y que nos pone, digamos, aquí con Rodrigo y con Juan Antonio en esta colaboración. Bueno, muy bien. ¿Cómo nos conectamos con el tema de la policrisis? Eh, Nosotros vemos que los efectos persistentes de la policrisis global, que vienen sobre todo de los efectos indeseados del COVID-19, amplificados por el creciente número de conflictos en todo el mundo, armados, y las catástrofes relacionadas con el cambio climático, han tenido consecuencias muy severas y mucho más en los países en desarrollo. Voy a mencionar solamente dos temas. Por ejemplo, los despidos masivos
y los bruscos aumentos en los precios que ha traído todo esto llevaron a un aumento de la pobreza extrema y la falta de alimentos. Desde el año 1970, para que midamos un poco, las pérdidas económicas producidas como consecuencia de las catástrofes relacionadas con el cambio climático se han multiplicado por 7. Y eso va directamente al ahorro de los estados y va a la capacidad de financiamiento para el desarrollo. O sea que esta situación significa menos oportunidades para la ciudadanía. De otro lado, los países de rentas bajas fueron los más afectados a nivel mundial. Las tasas de desempleo y producción, si bien han recuperado niveles anteriores a la COVID-19, de todas maneras la recuperación ha sido muy lenta. Y esto, en la medida en que afecta sobre todo las rentas bajas, los alimentos, entonces el énfasis es mayor en la situación de pobreza y pobreza extrema. También para que lo midamos, se estima que los pobres se estima que los países de rentas bajas pierden el 1% de su PIB anual por desastres de origen climático frente al solamente el 0,2 de los países de rentas altas. Entonces, en suma, los efectos combinados de la policrisis están poniendo en riesgo algo muy importante que son los objetivos de desarrollo sostenible y a mitad de camino ya para el logro en 2030 de esta agenda, es poco probable que se alcancen los ODS tal cual fueron diseñados. Y esto es fundamental porque a nivel global apenas el 15% está en el camino y en el ritmo correcto, el 48% moderado gravemente fuera de lo previsto y el 37% en situación de estancamiento. Esa es la foto global que tenemos hoy en día y es una foto que no podemos compartir y que no podemos limitarnos a ver cómo crece como si estuviéramos simplemente como espectadores de un partido del desarrollo. Entonces, ¿qué es importante aquí? Que la Agenda 2030 significa un acuerdo entre los estados que se propusieron en el momento, en 2015, darle continuidad a los objetivos de desarrollo del milenio que fueron implementados a partir del año 2000 como una suerte de evolución de esta lógica en el cual se ponen unos mínimos de desarrollo para que los países tengan un norte de política global. Es un horizonte y que en la medida en que comenzó el proceso del COVID, nuestro secretario general, el doctor Antonio Guterres, a través de un texto muy importante que se llama Nuestro Futuro Común, puso en evidencia que teníamos que hacer algo mucho más fuerte si queríamos realmente lograr y acelerar nuestro paso para el logro de los ODS y propuso el Pacto del Futuro y la Cumbre del Futuro que tuvieron lugar este año. Y también la necesidad de mirar hacia 2045 con un horizonte común más largo estas políticas públicas que representan un acuerdo multilateral. Entonces es importante destacar que los ODS no son una imposición, son una invitación a que podamos tener a través de esta participación multiactor, pues una concertación alrededor de unos fundamentales del desarrollo y que es importante también destacar que son producto de un diálogo de múltiples fuerzas que llegaron a una concertación y esa concertación se refleja en estos 17 objetivos que todos conocemos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que entre los momentos en que eso se previó y hoy hay un desfase muy fuerte. Y ese desfase está entre cómo cambia el entorno global, que es lo que ha destacado ahora Daniel, y la respuesta institucional. Esta respuesta institucional está por debajo de las expectativas y hay razones suficientes para mostrar la necesidad de acelerar el paso y cambiar elementos para estar a la altura de estas circunstancias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que la red de comisiones de futuro parlamentarias pues busca crear espacios de diálogo y reflexión estratégica para anticipar los desafíos y oportunidades del futuro y generar políticas públicas innovadoras y resilientes que afronten las trampas del desarrollo, que aprovechen las oportunidades emergentes y que fortalezcan la democracia. Brevemente, lo que presentó este año el doctor José Manuel Salazar Signac como secretario ejecutivo de la CEPAL en Lima, en el periodo de sesiones de este año, es que estamos viendo cómo la región ha venido perdiendo capacidad para crecer.
Y tenemos pues una trampa de ingreso medio, tenemos una trampa de altas desigualdades y una trampa de bajas capacidades institucionales que se autorrefuerzan entre ellas. Esto pues se debe a una combinación de factores históricos, políticos, económicos, sociales, institucionales. Esto lo que estamos viendo, y aquí nos sirve lo que ha señalado Daniel como la situación actual de crisis en cascada y de permacrisis. Entonces, la velocidad y multiplicidad de estos cambios generan este entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, que ha sido retroalimentado por los factores anteriormente anotados. Entonces, eso lo que ha terminado es por disminuir la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Ya señaló Daniel, cómo, de acuerdo con The Economist, solamente tenemos dos democracias plenas, Uruguay, Costa Rica, ¿cierto? El resto de los países de la región corresponden a otras categorías de democracia o regímenes autoritarios, y la insatisfacción pues ha venido creciendo en la región. Entonces, frente a esto, nosotros requerimos recuperar un margen de maniobra de las instituciones para poder tanto recuperar la gobernanza como la gobernabilidad. La gobernanza entendida como una serie de interacciones entre los actores estatales y no estatales para formular e implementar políticas y reformas sociales, económicas, institucionales relacionadas con el acceso y el ejercicio del poder, con el objetivo de mejorar la gobernabilidad de los sistemas políticos. Y la gobernabilidad, por otra parte, supone la habilidad del sistema político para operar de manera efectiva, legítima y estable, de tal manera que gobernanza y gobernabilidad estén íntimamente ligados, que es lo que vemos que no está pasando y que está desequilibrándose con este entorno global. Ya Daniel pues ha sostenido cómo necesitamos acompañar la democracia con buen gobierno, que requerimos fortalecer la capacidad de delivery, de entrega, y aquí la CEPAL ha sostenido la necesidad de relevar el tema del valor público, la gestión por resultados, el gobierno abierto, la planificación para el desarrollo, etcétera, y en este contexto es donde toma mucha importancia la gobernanza anticipatoria. Entonces, Rodrigo Goñi, que es presidente de la Comisión de Futuro de la Cámara de Diputados del Congreso del Uruguay, quienes ustedes van a ver ahora, en la primera conferencia regional de las comisiones de futuro que tuvimos en Santiago en junio, señalaba que los desafíos actuales amenazan la supervivencia humana y requieren una respuesta urgente. Esto nos pone en la categoría de riesgo existencial. Y nos decía que no actuar con celeridad en el desarrollo de una gobernanza anticipatoria legislativa conlleva el riesgo de profundizar estas brechas. Yo creo que esto es muy claro. Entonces, ¿qué pretendemos con la gobernanza anticipatoria? ¿Qué es? Es la inserción y aplicación de la perspectiva estratégica en toda la arquitectura del gobierno, incluyendo el análisis de políticas, la focalización, las decisiones estratégicas, la institucionalización, la legislación, las redes, para promover una cultura de futuro en las estructuras del Estado. Y aquí, por futuro, vamos a entender las consecuencias de las decisiones presentes y la necesidad de que pensemos en los parlamentos, no solamente en la próxima elección, sino en las consecuencias de estas leyes para la próxima generación. Entonces, esto va a favorecer una interacción entre Ejecutivo y Parlamento, una coordinación con regiones, con el sector privado, que nos permita entonces superar esta incertidumbre e incorporar y aplicar sistemáticamente la perspectiva estratégica en todos estos niveles que ya mencioné. Esto nos lleva a unas herramientas muy concretas que tienen que ver con, por ejemplo, posibilitar visiones compartidas de futuro, la simulación de escenarios, el modelado de impacto de las políticas, el escaneo de las megatendencias, los laboratorios de innovación, la experimentación para pensar nuevas regulaciones, la prospectiva participativa, la construcción de plataformas de diálogo, la construcción de consensos intergeneracionales, el análisis y la vigilancia permanente de los riesgos, las alertas tempranas, el análisis de redes, la identificación de socios y aliados de las políticas, las auditorías anticipatorias, el monitoreo ciudadano, la retroalimentación de usuarios y actores sobre estas regulaciones, los análisis de percepción, el análisis de tendencias y canales sociales, etcétera. Ya vamos acabando allí. Entonces, con base en estas experiencias concretas, entonces lo que buscamos con la red es, por una parte,
institucionalizar la prospectiva, desarrollar las capacidades, fomentar la colaboración y comunicar efectivamente para poner todo esto de las agendas de futuro en sintonía con el pensamiento de los legisladores. Nuestros grandes objetivos serán crear y fortalecer comisiones de futuro donde no los haya, fortalecer donde sí haya estas comisiones, promover la participación ciudadana en las actividades de comisiones de futuro, desarrollar en segunda instancia las capacidades de prospectiva legislativa, tanto para legisladores como para personal técnico de los parlamentos, promover la colaboración con instituciones académicas e investigación especializadas, y en tercer lugar, esto que les decía de la comunicación estratégica de las agendas de futuro, que tiene que ver con la comunicación efectiva para que haya un lenguaje claro, accesible en los temas de prospectiva, evitando los tecnicismos y vinculándonos con oportunidades concretas. Entonces, en conclusión, vemos con enorme expectativa también que en territorios como Córdoba se piense en la importancia de estos temas, en la relevancia de los ODS, y creemos en los congresos, en los líderes, en los estadistas con visión de largo plazo que puedan incentivar el diálogo social y político como mediación frente a la polarización y estimular conversaciones estratégicas con capacidad de crear y compartir visiones de futuro para iluminar la incertidumbre presente, mi querido Daniel. Muchas gracias.